Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45, hoy es el 14 de junio. Es un gusto estar con ustedes y poder presentarles la discusión habitual en torno a lo más relevante ocurrido a lo largo de la semana entera, pero sobre todo a lo largo de las últimas horas. ¿Qué ha pasado en este fin de semana en Guatemala, un país que se ha convertido en productor eminente de noticias a cada momento? Claudia Méndez Arriaza, bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pablo Hurtado, bienvenida también. Gracias, buenas noches. Y Carmen Ortiz, bienvenida. Hoy Carmen está con nosotros mientras Pedro Trujillo, quien por razones de trabajo se ha alejado por unos días, Carmen va a acompañarnos. Bienvenida, Carmen, gracias por estar con nosotros. Es un gusto. ¿Qué les parece si le pedimos a Claudia que arranque con la presentación del primer tema? Ella fue testigo presencial de lo ocurrido el día de ayer en la Plaza de la Constitución. Así es, en la Plaza de la Constitución ayer se reunieron miles de personas. Hay cálculos que varían de una participación de entre 15,000 a 20,000 personas. Cálculos más conservadores los sitúan entre 10,000. A ver si las imágenes nos pueden ayudar a ejemplificar o ilustrar el número de personas que concurrieron allá. ¿Qué me llamó la atención? Se coloca hasta el frente de la marcha el movimiento universitario y me pareció un símbolo ese ataúd que recorría a lo largo y ancho de la marcha. Es el ataúd de la impunidad y ustedes ven ahí que son prácticamente los tres organismos los que parecen que van enterrados. La pregunta que dominaba entre la gente y quien quiera que se acercaba y uno indagaba qué es lo que piensan sobre lo que acontece ahora, es ese antejuicio que se ha declarado con lugar su trámite de parte de la Corte Suprema de Justicia y que el Congreso tiene constituida una comisión pesquisidora para determinar la responsabilidad del presidente Otto Pérez Molina en al menos 3 delitos. 3 o 4 delitos son, Juan Luis. Asociación ilícita, encubrimiento propio, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito. Son 4 delitos en realidad y también existía en esa marcha un sentimiento de que esa presión empieza a diluirse y en cambio debiera trasladarse hacia el Congreso de la República. Los diputados deben sentir ahora esa tensión, aseguraban muchos de los manifestantes. Y bueno, ustedes han participado en diferentes marchas a lo largo de mayo, ya casi son 2 meses que cumplen las marchas. Son 8 semanas prácticamente las que se han producido. Dos meses exactamente, y ustedes tendrán pues elementos para evaluar cuál es la diferencia entre la primera, 25 de abril, la más significativa, tengo entendido, de la de 16 de mayo y las que se desarrollan ahora. Mira, yo lo podría comparar con la anterior. Y en el caso del anterior, lo comentamos acá, es que había mucha participación anti-Valdizón. Lo comentamos esta vez con Paola, que si bien habían personas que parecían ser ciudadanos comunes y corrientes portando sus carteles en contra de Valdizón, también vimos en esa oportunidad pequeños grupitos que más bien parecían como de otros partidos políticos que podían estar infiltrados. Pero esta vez, si bien sí vi algunas pancartas en contra de Valdizón, fueron muchísimo menos que la vez pasada. Y efectivamente, como mencionaba Claudia, mucho era en contra de la corrupción, pidiendo justicia, pidiendo modificaciones a la ley electoral, la postergación de las elecciones y que se aplique la ley de extinción de dominio. Yo creo que aunque sí efectivamente hubo menos personas, considerando todo el tiempo que llevamos en este tipo de manifestaciones, no fue nada despreciable la participación, pero sí creo que en esta ocasión hay que trasladar ese tipo de presiones al Congreso de la República. Yo sí creo que las manifestaciones han tenido un efecto muy positivo en el país. Finalmente hemos visto que algunas propuestas y algunas mesas se han instalado alrededor de esas propuestas, eso está muy bien, pero si queremos que finalmente se cristalicen en el tiempo, sobre todo en el que la sociedad lo está demandando, sí se necesita todavía ejercer presión social y creo que hay que saber ahora a dónde se va a mí me gustaría hablar en términos más reales. La cantidad de manifestantes ha mermado y la cantidad de ayer era bastante menos que la anterior y seguramente así va a ser la siguiente. Creo que hay un desencanto de la gente que se reforzó muchísimo la manifestación cuando salió Roxana Valdetti el 8 de mayo. Parecía que las protestas servían de algo. Particularmente yo como ciudadana me siento desincentivada al ver que Otto Pérez Molina no se va a ir,
que hay grupos poderosos que le respaldan y por mucho que los ciudadanos protestemos en la plaza, la decisión ya está tomada. Si la protesta sigue pidiendo la renuncia del presidente, estamos nada más manifestando un malestar, pero no va a conseguir cambios. Creo que deberíamos, al menos de momento, de volcarnos hacia el legislativo y ponerle nombre y apellidos a diputados. Así como se le puso renuncia a Roxana Valdetti, los diputados deben sentirse individualizados y responsables de las decisiones que van a tomar, desde la comisión pesquisidora hasta las reformas a la ley electoral que tienen que discutir próximamente. La plaza para pedir la de renuncia creo que ya es un espacio perdido. Yo lo que veo es, bueno, sí, una evolución, un cambio, una transformación en la protesta. Veo que se empieza a ausentar un grupo importante de personas que acuerpó esa protesta, que tiene que ver sobre todo con el sector privado y con organizaciones, digamos, más bien pequeñas que no se orientan hacia la izquierda. Creo que la protesta en este momento está siendo protagonizada básicamente por grupos que se identifican tradicionalmente con la izquierda guatemalteca o con las reivindicaciones sociales. Me parece que mientras Claudia nos presentaba, se mostraba ahí un féretro en el que se pretendía representar el enterramiento de la impunidad, perdón, de la corrupción. Pero mire las imágenes que muestra, además de presentar al presidente Otto Pérez Molina y los 3 organismos del Estado, muestra a un empresario que es un ícono en este país, es Dionisio Gutiérrez, dice corruptor y corrupto. A mí me parece que esa forma en que se está planteando en este momento ya la protesta habla de una evolución que tiene que ver también con lo que Carmen nos decía. Ya esto pareciera estar menos generalizado y más dirigido específicamente ahora en contra también del sistema económico prevaleciente. Así lo veo en este momento. Y creo que a esta evolución hay que prestarle mucha atención, porque en buena medida va a generar desincentivos o va a desincentivar a algunas personas de seguir participando en este tipo de manifestaciones. Por el otro lado, yo sí creo que también es relevante revisar la importancia que tiene que durante 8 semanas consecutivas guatemaltecos de manera espontánea y con su propia iniciativa hayan decidido llegar a la Plaza de la Constitución a manifestarse públicamente. Aquí no estamos viendo de ninguna manera acarreados, aquí no estamos viendo de ninguna forma a grupos a los que se les tiene que pagar para llegar a la manifestación. Yo creo que es bien relevante. Miren, ahí hay otro elemento de crítica que hay que tomar en cuenta. Empieza a criticarse a la Embajada de Estados Unidos y el papel que el embajador de Estados Unidos está jugando en Guatemala. Sobre todo por el hecho de que la Embajada de Estados Unidos ha ofrecido respaldo a la permanencia de Otto Pérez Molina en el cargo, buscando más bien estabilidad, aunque el embajador ha dicho el viernes pasado que Estados Unidos está dispuesta a trabajar con quien se encuentre al frente de la institución. Y esa fue una declaración en la que trató de marcar cierta distancia de lo que a lo largo de la semana se ha señalado a la Embajada de Estados Unidos. Yo sigo insistiendo, todo el panorama cambió, pero apenas se percibe ese cambio, por lo menos dentro de esa manifestación, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar el trámite para ese antejuicio. Francamente, me lo sigo preguntando qué fue lo que sucedió allí. La pregunta es, ¿por qué tan diligentemente un grupo de magistrados levanta los antejuicios que tenían allí el mismo tiempo que tenían de estar los otros y les da trámite? Pero no un grupo, sino todos los magistrados. Fue una decisión unánime. Así es. Para mí fue la decisión que cambió una calma aparente que se vivía hasta el día jueves, cuando la Corte Suprema de Justicia hace eso. Y no le encuentro explicación. Algo debió suceder dentro de la Corte Suprema de Justicia para que, con la diligencia que caracteriza a nuestra justicia pronta y cumplida, por supuesto que estoy siendo irónica, resolviera algo que estaba prácticamente descansando allí. Yo diría de lo que decía Paola, justamente, de que yo tampoco creo que el presidente vaya a renunciar. Creo a partir de estas manifestaciones, no, tiene más seguridades que inseguridades. El apoyo de Estados Unidos, que si bien dice que no es a su persona, es al gobierno, ya lo habíamos visto de la Unión Europea también en su momento. Otra seguridad que tiene es que finalmente no va a tener que acudir al Congreso personalmente, sino que lo va a poder hacer a través de su abogado, con lo tal pues no sería tan incómodamente defenestrado como cualquiera hubiera podido imaginar. También podría ser que la comisión resolviera y finalmente el Congreso
no conociera tan rápido como ha pasado en otros casos en donde las pesquisadoras ya han recomendado retirar la inmunidad a algunos funcionarios, pero todavía el Congreso ni siquiera el Congreso ha conocido todavía. Y en pero otros es que hay casos, un punto, el Congreso no determinó una fecha específica como sí lo hizo con los antiguos ministros lo que y con la deja vicepresidenta mucho Roxana que pensar, Valdetti. además de lo que decía Claudia, y esta es otra seguridad que tiene el presidente. No sabemos si esa comisión va a ser afín a los intereses del presidente, y el último caso es que si no se logra el voto de las 2/3 partes a favor o en contra, simplemente el caso se engaveta y se va a la dirección legislativa. Yo creo que más allá justamente de lo de la renuncia al presidente y tratando de ser los más objetivos y racionales posibles, no solamente hay que ahora ejercer presión en el Congreso para que genere los cambios que se están demandando, sino que además yo me pregunto qué pasó finalmente con el caso de las aduanas, porque no podemos únicamente seguir pidiendo algún tipo de reformas. No sabemos qué está pasando con el contrabando en las fronteras. La recaudación tributaria sigue cayendo en picada y nuestras instituciones públicas van a enfrentar serios problemas para poder satisfacer las necesidades ciudadanas. No sabemos nada más. Puede ser que los costes de transacción ahora, por el nivel de riesgo, lo que estén cobrando los vistas, por ejemplo, sea más caro, sean montos más elevados, y no hemos resuelto el problema de fondo, como tampoco se ha resuelto el problema de fondo del ICS. Es decir, ¿se está ejerciendo realmente control sobre la compra de medicinas, sobre las contrataciones, o es que nos quedamos como muy encandilados con unos temas, pero finalmente se nos olvida que tenemos pendientes todavía temas de fondo sobre los cuales pareciera que estamos siendo descuidados? A mí me interesa saber, Juan Carlos Monzón, pareciera que asumimos que al señor lo están protegiendo y que en algún momento va a aparecer. Ya se olvidó. En las condiciones que aparezca. Luis Mendizábal, no sabemos si lo han buscado en El Salvador, que es donde más presumible esté por el parentesco Pero que tiene. Pero es que te das cuenta, tiene en los negocios que estaban participando funcionarios públicos, militares y empresarios. O sea, con ese tipo de blindaje, yo digo, tiene canales para protegerse, tiene diferentes blindajes, pero para debería haber presión en términos de manifestaciones, yo veo una evolución interesante, no solo en la reducción del número de las personas que se están manifestando, sino en el tipo de demanda que se está planteando. Y por el otro lado, me parece que eso es algo que vamos a discutir en el segmento que viene dentro de muy poco. Sí ha habido una evolución respecto de a dónde se piensan orientar las baterías, y también ha habido una evolución en términos de que muchas personas que manifiestan ya empiezan a ver con desesperación que esas manifestaciones no conducen a lo que ellos buscan, y entonces hay también unos llamados a desarrollar paro. Por cierto, nuevas convocatorias. Unas convocatorias, un paro nacional o bloqueos incluso a la ciudad de Guatemala, que a mí me parece que es muy interesante que discutamos al volver de la pausa comercial, sobre todo porque están siendo desarrolladas o están siendo convocadas por organizaciones de las que no teníamos noticia hasta sabíamos que existían. Este momento en el que se está generando una crisis creciente en nuestro país. Ya venimos.